Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy, episodio 117. Bueno, este devocional se titula Vive una vida de victoria. Hace algunos años, un joven miembro de nuestra congregación de Holy Trinity, Brompton, consiguió un trabajo en un periódico de gran tirada nacional. Este periódico guardaba archivos viejos, recortes de prensa sobre todas las personas que eran famosas. Los archivos se guardaban en filas de largas estanterías y se separaban clasificándolos entre gente viva y gente fallecida. Un día, aquel joven estaba rebuscando entre los archivos de gente fallecida y se topó con un archivo enorme marcado como Jesucristo. Echó un vistazo a sus espaldas para asegurarse de que nadie le estaba mirando y movió el archivo de la sección de gente fallecida a la de gente viva. Jesucristo está vivo, ha resucitado de los muertos. A todo aquel que lo busque entre la gente muerta, los ángeles le dirán, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Victoria no es solo no es una mala palabra. Jesús es el gran vencedor, como lo expresaba con frecuencia el obispo Leslie Newbigin. La resurrección no consiste en revertir una derrota, sino que es la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota. En ella Jesús conquistó para nosotros una gran victoria sobre el pecado, la muerte y los poderes del mal. Bueno, ahora te pido que me acompañes a Salmos capítulo 51, versículo del 10 al 19. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión, con tu favor, y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Bueno, el primer punto de este devocional se titula Recibe los beneficios de su victoria. Me encanta esta oración de David, muchas veces la he hecho yo mismo. David, como todos nosotros, se había equivocado, clamó a Dios pidiendo perdón y ahora clama victorioso. Cuando pecamos no perdemos nuestra salvación, pero puede que perdamos la alegría de nuestra salvación. David no quiere ser derrotado por el pecado otra vez. Todo esto empieza con un corazón arrepentido y quebrantado. Puedes estar absolutamente seguro de que si te acercas a Dios de esta manera no serás rechazado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David ora para que se le conceda vivir una vida de victoria. Merece la pena resaltar que la oración de David no es puramente personal. Ora para que también tenga un impacto en la ciudad. Bueno, ahora te acompaño a que oremos. Señor, te pido tener espíritu confiado y que pueda enseñar los caminos de Dios, haciendo que la gente vuelva a Dios. Hoy te pido que me des una lengua que te alabe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te pido hoy por la transformación de nuestra sociedad. La oración que acabamos de recitar, esta oración es la oración de David, tal como narraba ahorita el devocional. Amén. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 35. Bueno, este pasaje se titula La resurrección. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada, estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí,
perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. De camino a Emaús. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron a las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los ungió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Jesús se aparece a los discípulos. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se le había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Reconoce a Jesús y su victoria. ¿Cómo podemos encontrarnos tú y yo con Jesús hoy? La resurrección de Jesús es un hecho histórico que verdaderamente sucedió, pero no es simplemente un hecho histórico, de la misma manera que la gente de aquel tiempo experimentó al Jesús resucitado. También tú puedes experimentar hoy su presencia. Este pasaje te explica cómo. Aquel día el mundo cambió para siempre. Jesús resucitó el primer día de la semana. Desde entonces, el primer día de la semana, el domingo, se convertirá en el día de descanso y oración.
En este pasaje vemos dos piezas de prueba clave acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte. Punto número 1. El cuerpo de Jesús estaba ausente. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. De hecho, como había predicho, al tercer día resucitará. A veces el Nuevo Testamento afirma que Jesús se levantó de entre los muertos, pero lo más frecuente es que se expresa en voz pasiva: fue resucitado. Cuando las mujeres se lo cuentan a los discípulos, no les creyeron. Aún así podemos imaginarnos la emoción que sintió Pedro, a quien salió corriendo al sepulcro. También él vio que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Él vio todos los lienzos de lino vacíos. La tumba no estaba vacía, sino que el cuerpo de Jesús estaba ausente. En aquel momento, Pedro tuvo que empezar a darse cuenta de que Jesús había ganado una gran victoria. Jesús había muerto, pero la muerte no era el final. La muerte no ha sido anulada, pero ha sido conquistada definitivamente. Punto número 2. El mismo Jesús estaba presente. Jesús mismo fue visto. No se trató de simplemente una presencia espiritual. Su cuerpo físico, resucitado y transformado, se hizo presente ante sus discípulos. La primera aparición de la que leemos se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el camino de Emaús, Jesús se revela a dos discípulos de dos maneras. La primera se revela por medio de las Escrituras. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Aquel debió ser el estudio bíblico más extraordinario en toda la historia del mundo. Jesús fue explicando paso a paso todos los lugares de la Biblia que trataban de él. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón ardía por dentro? Cuando has escuchado una explicación de la Biblia o has estado leyendo tú mismo, a veces, cuando estoy leyendo la Biblia o escucho una charla, las palabras se vuelven de repente tan relevantes para mí y para mi vida, que siento que Dios me está hablando directamente. Un joven de nuestro grupo pequeño del Alfa empezó a leer la Biblia por primera vez en su vida. Ella lo describe así: era como si las palabras de la Biblia saltaran de las páginas hacia mí. Los discípulos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que saboreábamos cada vez que escuchábamos explicar la Biblia, de modo tal que se revele a Jesús. Segunda, Él se revela a sí mismo a través del sacramento. Estamos con ellos a la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Más tarde contaron cómo había reconocido a Jesús cuando partió el pan. La descripción que hace Lucas de este encuentro está probablemente contada de una manera que se hace eco de la narración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Tiene que animarnos el hecho de saber que podemos encontrar a Jesús en la fracción del pan. Cuando celebramos la comunión todos juntos, las Escrituras y los sacramentos son dos de las maneras en las que nos podemos encontrar con Jesús hoy. Él seguirá revelándose a medida que estudiemos las Escrituras y partamos el pan juntos. Si quieres experimentar la presencia de Jesús, asegúrate de hacer estas cosas regularmente. Bueno, en mi opinión personal, sí he sentido muchas veces en mi tiempo con Dios, en los momentos de intimidad con Dios, cómo esas palabras se revelan a mi vida. He podido desmentir muchas mentiras, obviamente, que he tenido alrededor de mi vida, de mi corta vida, pero me las creí mucho y yo vivía creyéndome esas mentiras, grandes mentiras. A través de la palabra pude sentir que el Señor quitaba el velo. He podido sentir que me da refugio, he podido sentir que me habla directamente a través de la palabra. Entonces yo sí he sentido que mi corazón ha ardido porque Él me ha respondido, Él me ha dado respuesta a través de la palabra, Él me ha revelado muchas cosas a través de la palabra. Entonces es muy cierto eso. Bueno, ahora te invito a que oremos. Padre, gracias porque Jesús está vivo en el presente, que mi corazón arda cuando estudia las Escrituras al encontrarme con Jesús por medio de ellas. Al recibir el pan y el vino,
que mis ojos se abran para reconocer a Jesús. Amén. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Josué capítulo 11, versículos del 1 al 12 y el capítulo 24. Israel derrotada a los ejércitos del norte. Cuando el rey Javín de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes: el rey Jobab de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del valle de Jordán, a los del sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafoth-dor, al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hiitas, de los hititas, de los fereceos, de los jabuseos en la zona montañosa y de los heveos en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos esos reyes salieron a pelear, sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud, y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merón, para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no le tengas miedo, mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merón, y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maim, y hacia el oriente por el valle de Mizpa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor le había indicado. Luego Josué regresó y tomó Azor y mató a su rey. Azor había sido por un tiempo la capital de todos los reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad, sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie, y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados salvo Azor, la cual Josué quemó. Y los israelitas se quedaron con todo el botín, con todos los animales de las ciudades devastadas, pero mataron a toda la gente, sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés. También Moisés le ordenó a Josué, y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, toda el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle de Jordán, los montes de Israel, las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Halak, que se eleva hacia Seir, al sur, hasta Baal-Gad. Al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano, al norte, Josué mató a todos los reyes de esos territorios. Después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas salvo los heveos de Gabón. Todos los demás fueron derrotados, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Durante este periodo Josué construyó todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó el control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión, y repartió el territorio entre las tribus. Entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 12.
Reyes derrotados al oriente del Jordán. Estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde la valle de Arnón hasta el norte de Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle Jordán. Derrotaron a Sehón, el rey de los amorreos, quien vivía en Hesbón. Su reino incluía Aroer en un límite del valle de Arnón, y se extendía desde la mitad del valle de Arnón hasta el río de Jaboc, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad del sur del territorio de Galaad. Sehón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur. Incluso la ruta a Bet Jesimot, más al sur hasta las laderas de Pisga. El rey Og de Basán, el último de los refaitas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán, y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Jesur y Maca. Este territorio incluía la mitad del norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Sehón y de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, los israelitas habían destruido al pueblo del rey Sehón y al del rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la medida de la tribu de Manasés. Reyes derrotados al occidente del Jordán. La siguiente es una lista de los reyes de Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal Gad en el valle del Líbano hasta el monte Alac que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle de Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hiitas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó: el rey de Jericó, el rey de Ai, cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey Hebrón, el rey Jarmut, el rey Laquis, el rey Eglón, el rey Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tupua, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jogneam en el Carmelo, el rey de Dor en la ciudad de Nafot Dor, el rey de Gojim en Gilgal, el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. Pasamos al último punto de este devocional, que se titula Refleja la victoria de Jesús. Me encantaría saber lo que Jesús dijo acerca de este pasaje cuando recorrió todas las escrituras y les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Este pasaje continúa con el tema de las grandes victorias de Josué. Aquí leemos cómo los reyes unieron sus fuerzas para luchar con Israel. Pero el Señor dice: no les tengan miedo, el Señor los entregó en manos de los israelitas. Dios les da la victoria allá donde vayan. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel. Me imagino que Jesús habría explicado que las tácticas militares de Josué no son un modelo para nadie hoy en día. No obstante, un solo aspecto: la propia victoria.
prefiguró la gran victoria de un tipo muy diferente que Dios iba a traer por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Josué fue un arquetipo de Cristo. De hecho, Jesús es la forma griega del nombre Josué y significa el Señor salva. Como leeremos mañana, la victoria de Josué nunca fue completa. El Señor les dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Solo Jesús trae una victoria completa. Él es aquel a quien apuntan todas las escrituras. Él es gran vencedor y la fuente de toda posible victoria en nuestras propias vidas. Bueno, ahora te invito a que ores conmigo. Señor, gracias por tu gran victoria sobre el pecado y la muerte, así como sobre todos los poderes del mal, que mi vida hoy refleje esa gran victoria. Que lo vea más, no solo en mi vida personal, sino también en nuestra comunidad, ciudad y nación. Ayúdame, Señor, a dejar de sentir miedo. Ayúdame también a dejar de, si me he avergonzado alguna vez, Señor, de compartir tu buena noticia, que es la de tu salvación, pido me perdones. Me arrepiento, Señor. Porque no hay mejor bien que le podamos hacer a una persona, Señor, que hablarle de ti, de que tú eres el único camino al que debemos acudir, que no hay más caminos, que no hay otra forma de llegar a ti, Señor, si no es por medio de la palabra. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a compartir más de ti, a que todo el mundo sepa, toda aquella persona que me rodee, Señor, sepa que soy tu hija y sepa que quiero que también sean tus hijos, Señor. Que no solo sean creación tuya, sino que pasen de ser creación a hijos. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade, Lucas 24, versículo del 1 al 12. Me encanta la combinación de valentía y espíritu práctico que se da en estas mujeres. En cuanto acaba el sabbat, ya están de camino a la tumba. ¿Dónde estaban esos hombres? ¿Totalmente desorientados? Bueno. Y así hemos finalizado el devocional de hoy. Recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTB ubicada en Londres. Y la voz que le dio vida a este devocional es de Valerie López. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.